En 1970, Jorge Caguas, uno de los principales ideólogos, impulsores, creadores de la actual constitución política que tenemos como país, señalaba lo siguiente: los principales factores de presión que deben tomarse en cuenta son la conducta de los grupos organizados de trabajadores en lo relacionado con la política de salarios. Llegaba a la conclusión, Caguas, que en un sistema democrático estas dificultades, las que señalamos anteriormente, desaparecen en cuanto conviene utilizar otros medios que adopten la forma del establecimiento de un sistema centralizado con la consiguiente pérdida de libertad. Estas líneas que parecen que pueden pasar desapercibidas son muy sustanciosas porque nos muestran cuál era la idea que estaba en algunas personas para el desarrollo político del país. Y, por otra parte, y más importante aún, nos muestran cuál es nuestro sistema político actual, aún vigente, porque aún está vigente esa constitución que personas como Caguas idearon. ¿Pero a qué se refiere Caguas, para ser más claro? Este libro, que se llama La complicidad económica con la dictadura chilena, de Bohuslavsky, Fernández y Smart, lo señala bastante claro. Mira, ¿a qué se refería Caguas? Simplemente que la supresión de los derechos civiles y políticos o la aplicación de graves restricciones a estos derechos civiles y políticos es, en otras medidas, necesaria en la mente de Caguas y otros para imponer y aplicar una política económica y una política social autoritaria, la que nosotros conocemos y que muchos conocimos después del 73. Es decir, hay una estrecha coherencia entre la pérdida de libertades sociales, políticas, y la implantación de un modelo económico que actualmente tenemos vigente y que se consagra, ¿no?, por allá por 1980, como ya lo hemos señalado muchas veces. Pero ¿por qué quiero comentarte esto? ¿Por qué te hablo de esto? Si legítimamente puedo estar pensando que esto pasó tan lejos, por allá por los años 70, que para qué volver a hablar de en esos años. Bueno, porque hace pocas semanas, estamos en el 2021, es decir, más de 50 años después de las frases de Caguas, un empresario, un gran empresario mejor dicho, que se llama Ricardo Aristía, señalaba que la idiosincrasia del trabajador chileno, de los trabajadores chilenos, era bastante especial y que había que aceptarla. Y que los trabajadores chilenos no iban a trabajar simplemente porque preferían vivir o gastarse los bonos que le estaba dando el gobierno de Sebastián Piñera. Una visión extremadamente particular, la de Ricardo Aristía, que tiene plena coherencia y plena sintonía, y eso es lo peligroso, ¿no?, con aquellas palabras que se dijeran tan atrás, tan antiguamente, por allá por los años 70, ¿no? 50 años después, para ser más exacto. Hay personas como Aristía que siguen pensando que la libertad, la democracia plena y la libertad sindical de los trabajadores es una amenaza. Y piensan que con los bonos del gobierno la gente se está quedando en la casa. Y no es por la pandemia y no es por otro tipo de dificultades. Pero además, estas palabras, tanto de Caguas, pero principalmente como la de Aristía, porque las de Aristía son recientes, nos señalan a nosotros y nos hacen ver qué tipo de modelo de sociedad se construyó, ¿no?, violentamente, como sabemos, en los últimos 30, 40 años. ¿Qué tipo de ciudadanía se fue forjando? Porque claro, al opacar, al disminuir y al destruir los derechos sociales, políticos, sindicales, para ser más concreto, no había un contrapeso para las políticas de restricción económica que se fomentaron en los años 80. No había un contrapeso porque no habían trabajadores que pudiesen, organizadamente me refiero, hacerle el peso a estas políticas autoritarias en el mundo laboral, la disminución de salarios, la pérdida de los derechos laborales que por muchos años, ¿no?,
habían venido siendo conquistas de los trabajadores. Pero además en el plano social promovió también una forma de hacer ciudadanía, una ciudadanía privatizada, como lo hemos dicho en otras cápsulas, ¿no? Una ciudadanía disminuida, una ciudadanía que paso a paso y de manera lenta se fue convirtiendo en consumidores y no en ciudadanos. En otras palabras, lo que en los últimos 40 años, 45 años, lo que se ha consagrado es la construcción de consumidores y no la construcción de ciudadanía. Ciudadanía que por allá por el siglo XVIII comienza a dar sus primeros pasos con los derechos civiles, luego los derechos políticos, ¿no? Por allá por el siglo XIX, hasta llegar al siglo XX, ¿no? Con los derechos sociales. Esa ciudadanía, esa fortaleza ciudadana, esa riqueza de participar en comunidad, fue paulatinamente siendo anulada hasta lo que tenemos hoy. Por lo tanto, uno inmediatamente hace el paréntesis aquí o llama la atención de que este tipo de ciudadanía, nuestra ciudadanía, tan alejada del acontecer político, obviamente es una consecuencia de este modelo político, económico y cultural que se implanta ya en 1980. Y que tiene que ver más la forma de relacionarse entre comunidad y política, obedece a los mismos factores del mercado. Mira lo que nos dice Daniel Innerarity en un libro muy interesante que se llama La política en tiempos de indignación. Él es un filósofo español digno de leer además. Hay cosas que tiene interesantes, otras que no. Pero mira lo que nos señala él. Yo creo que se aplica bastante a lo que está pasando no solamente en Chile, sino que también en América Latina. Los ciudadanos están huyendo de los escenarios de la política convencional. La democracia del público, entre comillas, adopta la fluidez del electorado voluble e impredecible. Hemos pasado del cuerpo electoral al mercado político, señala, con todas las reglas o ausencia de ellas, todos los riesgos y toda la imprevisibilidad del mercado. Esto es bastante interesante, bueno, y remata diciendo que en vez de lectores muchas veces nos comportamos como clientes. Interesante sobre todo porque heredamos un sistema, se construyó un sistema de manera autoritaria y represiva, como sabemos, de ciudadanía, de mercado, de modelo, de cultura, de todo. Y hoy día, consecuencia de eso, tenemos una comunidad apartada, una ciudadanía apartada y lejos de la forma de hacer política, porque el modelo, este modelo de mercado, este modelo neoliberal que se impuso, también permeó en la forma en que nosotros nos relacionamos con la toma de decisiones, en que nosotros nos relacionamos con la forma de hacer política. Por lo tanto, y por eso quería mencionarte todos estos puntos, por lo tanto, el desafío hoy día es dejar de comportarnos como consumidores, al menos en el plano político, ¿cierto? Dejar de comportarnos como consumidores. Yo no me puedo indignar o solo indignar en la política, tengo que tomar carta en el asunto, tengo que pasar de la indignación a la acción. ¿Y esa acción cuál es? La que siempre ha sido, la acción colectiva, la organización, la solidaridad, trabajar desde nuestro territorio con lazos sociales, autogestión, ir conformando espacios de debate y de formación ciudadana y de formación política libre y sin miedo, para poder ir rompiendo estas trabas de estas personas que nos quisieron aprisionar y privatizar y alejar de la política. Así como Caguas y Aristía representan la pérdida de los derechos laborales y la disminución de los derechos laborales para la empresa, esa misma visión, si la llevamos al plano social, nos vamos a dar cuenta que responde a una misma lógica: alejar, disminuir a la comunidad de la política y de la toma de decisiones. Yo te invito, en este día tan especial, 1 de mayo, nosotros nos queda solamente mejorarla y construir una mejor comunidad, dejando de lado la forma mercantilista de participación, sino que recuperando aquello que se nos arrebató de manera dramática, es decir, volviendo a ser pueblo, volviendo a ser ciudadanía.